antes de hacerlo, antes de hacer la tierra, antes de Dios crear los planetas, las estrellas en este universo en el que tú y yo vivimos, en esta galaxia. Gloria a Dios. Ponga asunto. Porque si usted no domina esto y después no se preocupa por apuntar todos estos versículos y estudiarlo y escudriñarlo, usted va a ser otro que se la va a pasar en gloria a Dios y aleluya, y así dice el Señor. Bueno, sigamos leyendo. El 24. Observe bien que cuando dice que del 23, cuando salta del 23 al 24, usted tiene ahí 3 antes. ¿Lo tiene? ¿Lo está mirando? Sí. Y yo no sé cómo dirá su versión, pero en la mía, la 3A, están con mayúscula. Están con mayúscula, las 3A. ¿Cómo está la suya, hermano chico? La mía está en mayúscula también. En mayúscula. Dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de las tierras, antes de los abismos. ¿Fui qué? ¿Cómo dice? Engendrado. Y engendrada es femenino o masculino. Femenino. Entonces ahí Dios nos está diciendo que la palabra, cuando dice que desde el principio o en los principios, es ella. Es sabiduría. Ella nos está diciendo Dios a través de la Escritura que ella fue engendrada. Ahora usted tiene que entender qué es engendrar. ¿Qué es engendrar? Antes de las tierras, antes de los abismos, fui engendrada. ¿Antes de cuáles abismos? Antes de hacer la tierra. Porque aquí hay abismo en el fondo de la mar. Y ella está diciendo que antes de Dios, el Padre y el Hijo, porque todo fue creado por Él y para Él, y Él fue el que creó a Lucifer y crió a sabiduría, que antes de ella ser creada como primera obra, ella, sabiduría, te está diciendo que fue mucho antes de eso que a ella le dieron su creación. Ahora sigamos leyendo. Dice: antes de los abismos fui engendrada, porque es femenina. Antes que fueran, ¿qué? Las fuentes. ¿De cuáles fuentes ella está hablando? Está hablando de las fuentes que se abrieron cuando Dios decidió hacer un juicio que no es el de Noé. Porque estamos hablando de miles de años atrás. Y el de Noé fue después que Dios puso en este planeta a Adán y después puso a Eva. ¿Usted está entendiendo todo lo que Dios tiene escondido en pocas cosas? Eso se llama revelación. Sigamos leyendo. A ver cuál luz no tiene Dios. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Ahora vamos a ver. El 25. Antes que los montes fuesen ¿qué? Formado. Observe bien que no dice creado. No dice creado. Dice formado. Lo que quiere decir que antes de Dios poner los árboles y todo por primera vez en este planeta pasó por una edad glacial. Porque si fuera creado, fuera Barak. Pero no es el verbo Barak, que es el verbo crear. Es formado, que es yazar. De algo que ya se hizo. Y se hizo otra cosa otra vez. Antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo. ¿Quién es que está hablando?
Sabiduría. Antes ya había sido yo engendrada. Ya yo había sido engendrada. O sea que antes de Dios hacer este planeta con todo lo que vemos, antes de Dios hacer el universo en este lado, ya ella existía. Por eso es que leímos en el comienzo, en el versículo 12 del capítulo 8, que decía, yo, la sabiduría. Por eso ella se identifica como una persona. Yo, tú, este y aquel. Se está conjuzgando. Sigamos leyendo. Ahora bajemos el versículo 30. El versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo. ¿Qué estaba ordenando? ¿Los pocos? Las obras. Con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces, ¿con quién andaba ella cuando Dios estaba creando todo? Con el Padre. Andaba con el Padre. Porque tenía que estar ahí presente y obligado sabiduría. Porque es sabiduría que se iba a encargar de hacer las cosas para que queden bien. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. O sea, Jehová creó a sabiduría junto con el Señor Jesucristo en la eternidad. Y sabiduría era algo con lo que Dios se fascinaba de lo que había hecho en su creación, de lo primero que creó. Por eso dice que era su debilidad. Se sentía bien así cuando lo estaba haciendo todo. Me regocijo, el 31. Me regocijo en la parte habitable. ¿De dónde? La tierra. De su tierra. Qué diferente. De su tierra, sí. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. O sea, me siento bien, yo sabiduría, andando en la tierra que Jehová creó. Y cuando ella se sentía bien andando por la tierra que Jehová creó, estaba la tierra habitada. Por eso dice al comienzo, los hijos de los hombres. Porque la tierra estaba habitable. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mi delicia son los hijos de los hombres. ¿Qué les parece? Ya había una humanidad en este planeta. Vamos al libro de Jeremías. Estoy tratando de darle, de acuerdo a como Dios lo pone en mi espíritu y mi mente, para que usted pueda entender las cosas de una forma más fácil. No lo estoy haciendo ni siquiera mirando el folleto de lo que escribí. Porque es difícil de entender esto. Y mucho menos si usted es religioso o si es fanático. Más difícil para usted entenderlo. Dice, y mi delicia son los hijos de los hombres. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Jeremías, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 23 en adelante. Oiga lo que dice. Algo sucedió. Algo sucedió. Jeremías está después de los salmos, para allá adelante. Algo sucedió y dice el versículo 4:23 de Jeremías. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía.
¿Por qué no dice Jeremías que miró a la tierra y que estaba asolada y vacía? ¿Y cómo es que sabiduría dice que se deleitaba con los hijos de los hombres? Y que su delicia eran los hijos de los hombres. En la tierra que Jehová creó. Y ahora viene Jeremías y nos dice algo grande. Nos dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Cuando dice que estaba asolada y vacía, no es Génesis 1, versículo 1 y 2. Jeremías no está hablando de eso. Ahora Jeremías nos enseña por qué no está hablando de eso. Dice, he aquí que la tierra estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. O sea, que cuando sabiduría se paseaba por este planeta, ya estaba el sol, la luna y las estrellas. Pero Dios aquí nos está diciendo a Jeremías que está haciendo un juicio, porque los hijos de los hombres se desordenaron. Y por eso es que el Señor no está dando pista. Oiga bien. Dice el 25. Dice el 24. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Había un gran temblor de tierra, como va a suceder ya mismo. Y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había ¿qué? No habían ¿quiénes? Vaca. Hombres. No quedaba nadie. Y no habían hombres. Dice aquí nadie. En el diluvio de Noé, ¿quedaron vivos hombres? Claro que en el diluvio de Noé quedaron vivos hombres, porque se salvaron 8. Pero aquí no está hablando de un juicio donde ya los hombres existían, y cuando vino el juicio de Dios, se acabaron los hombres. Gloria a Dios por eso. Y todas las aves del cielo se habían, cuando Noé, se murieron todas las aves. No, habían huido. Se habían ido. Cuando Noé metió en el arca aves. Y metió, según macho y hembra, como Dios lo dejó también en el arca. Cuando Noé, Dios salvó la especie que ya una vez había creado, y ahora lo va a destruir todo para después volverlo a rehacer. Y ahora Él se aseguró, porque ahora en la recreación, cuando nos pase el diluvio, Dios ahora ya no va a usar a sabiduría. Porque ahora viene Dios a hacerle juicio a sabiduría. Vamos caminando al paso, para que usted entienda. Dice, y las aves se habían ido. Miré, y he aquí, el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué no la destruyó del todo? Porque iba a ser una recreación. Por eso es que cuando vamos al libro de Génesis y habla de los reptiles que se arrastran, de los animales, él dice creó y usa e hizo, creó e hizo, creó e hizo. Porque ya una vez lo había hecho todo y lo destruyó. Y ahora decide rehacerlo. Y por eso es que cuando él pone a Adán en su Edén, él no dice que lo creó, sino que lo formó. Porque ya hacía tiempo que había generaciones humanas y él tuvo que destruirla. Gloria a Dios. Regresemos a los Proverbios, capítulo 8.
Proverbio 8. Y aquí vemos que en el capítulo 8, Amén. Dios nos da detalle de quién fue sabiduría. Y vemos que en el mismo capítulo 8, a partir del 22 en adelante, las cosas cambian. Y Dios nos explica y nos da información de cómo ella fue creada, cuándo estuvo con él. ¿Quién fue la primera? ¿Qué fue lo primero que él y su hijo crearon en la eternidad? En el cielo, allá arriba. Pero ahora vamos a llegar al 9. Ahora vamos a llegar al capítulo 9 de Proverbios. Ahí mismo, después del 8, tenemos el 9. Ahí mismito a la mano derecha, ahí está el 9. Y mi Biblia dice, la sabiduría y la mujer insensata. Entonces piense usted, ¿por qué Jehová nos manda este encabezamiento y pone a sabiduría a la par de una mujer? Porque sabiduría era femenina, no era varón. Y ahora empieza Dios a decirnos qué sucedió con sabiduría. En el capítulo 9. Dice el capítulo 9, versículo 1. La sabiduría aquí se reveló. Y decidió ella hacer sus cosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Coré? ¿Qué quiso hacer Coré? Lo mismo que hizo Lucifer. ¿Y qué hizo después Lucifer con Adán? Lo mismo que después hizo con Coré. Porque cuando Lucifer entra a este planeta y va donde está Eva, simplemente lo que Lucifer usó fue la misma estrategia que sabiduría usó con él para que él se corrompa y ya no quiera nada con Dios. Por eso él dice en Isaías 14, subiré al cielo por encima de las nubes y a los lados del aquilón pondré mi casa. Ahora oiga lo que está diciendo sabiduría. En el capítulo 9. La sabiduría edificó su casa. ¿Lo tiene ahí? Amén. Amén. Y si la sabiduría no fuera una criatura, ¿cómo sabiduría va a edificar su casa? Algo que no sea una criatura ni tenga sentido físico puede edificar una casa. Lo que quiere decir que ella era una criatura con cuerpo glorificado, como usted y como yo, pero viviendo en el cielo. Ahora bien, yo tengo aquí la Biblia pechita. Si vamos al versículo 13 de los Proverbios 8, versículo 13, el versículo 22, mejor dicho, vamos a ir mejor. Capítulo 8, versículo 22. Usted va a encontrar algo que dice ahí que lo va a espantar. La sabiduría es de la eternidad. Dice Proverbio 8, versículo 22 en mi versión. Yahweh me creó en el principio de sus creaciones. ¿Está mirando? Yahweh me creó en el principio de sus creaciones, antes que todas sus obras. Ahora leamos el 26. Antes que la tierra fuera hecha, antes que los valles
y el primer polvo del mundo. Gloria a Dios, denle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, maravilloso. Entonces fue creada como usted y como yo. Antes que el primer polvo del mundo. O sea, antes de Dios venir aquí y formar a Adán del polvo de la tierra, ya ella en la eternidad, millones de años atrás, había sido y fue lo primero que Dios formó antes de formar la tierra y de la tierra y del polvo cósmico formar a Adán. Eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Por eso yo le dije que ponga atención. Porque aquí cuando Dios nos habla en los proverbios, nos está dando miles de revelaciones. Cuando hablamos de que ya los hombres existían, es lo que hoy en día se mienta como la edad preadámica. Y cuando hablamos del juicio que hace Jeremías, estamos hablando de una humanidad que Dios destruyó. La destruyó totalmente. Después Dios vuelve y reestructura la tierra. ¿Por qué? Porque cuando terminó ese juicio, vino otro juicio. Después viene otro juicio y se establece en este planeta Lucifer como un príncipe con sus ángeles aquí. Y entonces aquí se revela y se ve Dios obligado a destruir a Lucifer y quitarle su ser que le dio y echárselo fuera. Y entonces cuando Él le hace su juicio allá arriba en el cielo, lo tira hacia abajo. Es lo que se llama el diluvio de Satanás. Y entonces viene Dios y sabiendo que lo echó a la tierra y Dios no quiere que habite la tierra porque esta es la segunda vez que hay problema. Entonces ahora Dios empieza a ejecutar lo que hizo sabiduría en un pasado. Porque sabiduría dijo, antes que las fuentes de las aguas, antes que los abismos, antes que los collados, que los montes, ya yo era. Y yo estaba ahí cuando Jehová lo formó. Ahora viene Dios y usa eso otra vez y rompe las fuentes. Todo tiembla, como dice Jeremías, y se llena la tierra de agua. Y no es sino cuando pasan los años que Dios otra vez decide. Y entonces Dios forma a Adán de los que quedó seco, de la tierra seca cuando se fue el agua. La cual Dios formó a través del polvo cósmico. Por eso es que la Biblia no todo es espiritual. Por eso dice sabiduría que en el principio, antes del polvo, ya ella había sido creada. ¿Qué usted dice, sierva? Vamos a leer el 29 y el 30 que dice la sierva. Dice el 29. Mientras ponía estatuto al mar, para que las aguas no traspasaran su límite, mientras establecía los cimientos de la tierra, el 30, con él estaba yo ordenándolo y poniendo el orden. Se gozaba en mí cada día y siempre era regocijo estar en su presencia. Más claro de ahí, mire, no lo puede, como dicen por ahí, cantar un gallo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿está entendiendo, hermano? Adiós. Está viéndole ahora la mente. Eso es lo que yo quiero. Que abra su mente, porque no podemos seguir en el año 2020 o 6020, porque el año 2020 no existe. No podemos seguir todavía a esta altura del juego, ir a las iglesias a oír un mensaje y a oír lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y el mismo periódico de 100 años, repitiéndose todo el tiempo. Y la Biblia llena de revelaciones y de sabiduría. Gloria a Y Dios. nadie le quiere quitar el manto. Gloria ¿A quién le temen? a Dios, gloria a Dios. ¿A quién le tememos? Aleluya. Ay, Señor. Entonces
entonces ahora Dios te está levantando generaciones nuevas, hombres y mujeres, para que empiecen a hacer el palito que limpia los oídos, porque hay muchos que tienen comezón de oído y quieren entender. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Ahora le sigamos leyendo el capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando dice aquí que labró sus 7 columnas, aquí no está hablando de esa bobería que Efesios 2, versículo 20. Que quieren decirle a la gente que ahí está hablando de que los 5 ministerios y que todas... Eso ni existía cuando eso. Eso ni existía. Estas son cosas muy diferentes. Aquí Dios está hablando de miles de años de la eternidad. Dice, la sabiduría que edificó su casa, labró 7 columnas, mató sus víctimas. Ahora, ¿quién es que está haciendo esto? Sabiduría. Y si sabiduría fuera un aire o algo que te viene a la mente solamente, ¿podía hacer esto? ¿Si quiere decir algo sobre? La sabiduría caída. Esa es la sabiduría. Pero aquí es cuando la sabiduría cae. Cuando se engrandeció. Dijo, voy a edificar mi casa. Voy a edificar mi casa, ella dijo. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. Y puso su mesa. ¿Qué le pasó a Noé? En su tienda. ¿Sabe usted qué le pasó a Noé? Puso su tienda, puso su pan y se embriagó de vino. ¿Quién le hizo a él que hiciera eso? Satanás. La sabiduría caída que ahora estaba en Satanás, él usándolas para cauterizar la mente de Noé y de sus hijos para que pasara lo que pasara. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mezcló su vino y puso su mesa y envió ¿qué? Sus criadas. Sus criadas. Sí. Entonces aquí vemos que la sabiduría tenía doncellas. Tenía doncellas, hermano Guillermo. Porque Dios dice aquí que invitó el viento. Envió sus criadas. Entonces sabiduría, la que tuvo con Dios cuando Él lo hizo todo, era o es una criatura ahora caída, que se rebeló contra Dios. Pero antes de su rebelión, era algo para Dios de mucho peso y Él estaba muy orgulloso de ella. Como esa sabiduría es caída, ahora Dios en la gracia trabaja con nosotros a través del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vivifique el espíritu que nosotros tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Y podamos nosotros romper esa mecha, romper esa barrera y no dejar que los demonios, los cuales fueron engañados por su príncipe, porque sabiduría lo engañó, también nos llegue a nosotros. Sigamos leyendo a ver qué más hizo sabiduría en su caída. Dice, y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. ¿Qué hizo? Entonces ya habla. Entonces esta sabiduría que está hablando aquí no era cualquier vientico, ni cualquier pensamiento a la mente, porque ella clamaba, como lo dice toda la Biblia.
Ahora leamos el versículo 5. Leamos el 4. Dice, dice a cualquier simple, venga acá. A los faltos de cordura, dice. Entonces sabiduría es temor a Dios. Y cuando usted tiene sabiduría, dice Dios en el principio que sabiduría tenía cordura. Pero ahora vemos que ella al rebelarse, ahora se convierte en prostituta. Y mandó sus criadas a buscar sus clientes. ¿Está entendiendo? Pero eran todos los clientes los que iban donde ella. Iban los falsos de cordura. O sea, lo que actúan sin pensamiento. Lo que actúan sin tener la sabiduría que hoy nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Lo que actúan simplemente por lo que le venga a la mente. Lo que tienen mente débiles. Que de cualquier brisita ya andan en la calle. Sigamos leyendo. El versículo 6. 5. El 5 dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino. ¿De qué? De la inteligencia que ella da. La cual es la inteligencia de la maldad, el engaño, y de ahí nacen los impíos. Leamos el versículo 13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Por eso yo nunca quise una mujer que viera con mucho alboroto y haciendo escándalo. Gloria a Dios. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla. ¿A qué? ¿Y para qué se sentaban ante la mujer en la puerta, con su silla en una puerta de su casa? Para esperar que pasen quiénes. Los clientes. Se convirtió en prostituta. O sea, introdujo la prostitución, la homosexualidad y todo lo introdujo en Israel. Y por eso Israel bebió del vino, y cuando bebió del vino se embriagó. Y el borracho no piensa. Por eso dice Babilonia la grande, la que se embriagó junto con los reyes de la tierra, y Dios a los